¿La representación LGBTQ+ en los videojuegos es realmente la que debe de ser? ¿Es importante? ¿Por qué? Hola, mi nombre es Víctor Zul de Diversity Gamers y el día de hoy en este video vamos a hablar sobre este tema de la diversidad LGBT en los videojuegos. En el pasado los personajes LGBTQ+ eran a menudo representados de manera estereotípica negativa en cualquier tipo de medio, sea televisión, sea radio, en internet e incluso en los videojuegos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un cambio en esta representación de manera realista y positiva hacia la comunidad LGBT. Sé que todavía queda mucho por recorrer, sin embargo, hay muchas cosas positivas que caben señalar como positivas. Y no, esto no es reciente, esto no es moda, porque los primeros indicios de la comunidad LGBTQ+ dentro de los videojuegos se remonta desde los años 80 y 90, aunque en ese momento eran bastante limitadas debido a las restricciones culturales e incluso técnicas de la época. En temas culturales, porque la sociedad en general era menos abierta a la diversidad sexual en ese momento, la orientación sexual y la identidad de género eran temas tabúes o no se discutían abiertamente en muchos lugares. Esto llevó a que los desarrolladores de videojuegos evitaran temas relacionados con la comunidad LGBT por temor a una recepción o incluso a la censura total de sus proyectos. Y hablando del tema técnico en esa época, porque los recursos eran limitados, tanto en términos de gráficos como de capacidad de almacenamiento, solo por mencionar algunos aspectos. Es por esto que los personajes y las tramas estaban a menudo simplificados, lo que dificultaba la representación de temas complejos como la orientación sexual o la identidad de género. Y si existía una pizca mínima de esta representación, lamentablemente era para estereotipar todavía más cosas alrededor de la comunidad LGBT. Por ejemplo, uno de los primeros personajes que hizo que abriera el debate en estos temas hasta la fecha fue Poison de Final Fight de 1989, ya que dependiendo de la versión y la región, el personaje de Poison a veces se representa como una mujer transgénero. Esto llevó a discusiones sobre la representación y la identidad de género en los videojuegos. Otro ejemplo es Tony the Airbound de 1994, pues aunque su orientación sexual no se discute abiertamente en el juego, se insinúa que tiene sentimientos románticos hacia el personaje principal, que en este caso es Ness. Pero como te darás cuenta y por lo que te platiqué hace un momento, estos temas realmente no se exploraban abiertamente, sino se insinuaban, ¿saben? Y quedaban en simples especulaciones. Pero ¿y entonces cuáles fueron los primeros videojuegos y personajes LGBTQ+ abiertamente que salieron a la luz? Gracias al esfuerzo que se empezó a ver en las últimas décadas para que hubiera esta representación de la diversidad sexual en cualquier espacio de la sociedad, literalmente, es que poco a poco empezamos a ver estas representaciones en televisión, en la radio, en internet y en los videojuegos, siendo uno de estos. Y si bien, como te platicé anteriormente, aunque fuera implícitamente ya veíamos dicha representación, nunca habíamos tenido una que fuera tal y como en algún momento imaginamos, como cualquier otra persona desenvolviéndose en una historia cotidiana de fantasía, de terror, etc. Y al menos para mí, en el momento en que se tomó un poco más en serio el tema de la diversidad dentro de los videojuegos, fue cuando salió el DLC de The Last of Us, el primer juego, donde descubrimos que Ellie, como una de las protagonistas de esta historia, nos afirmaba las sospechas que teníamos sobre su orientación sexual, y que a mi forma de pensar se abordó el tema de una forma natural sin dejar a un lado la trama principal y añadiéndolo como una característica más de un personaje. Siento que a partir de ahí empezó esta grandiosa ola de representación, como por ejemplo tenemos a Life is Strange del 2015, que es un juego que se centra en la amistad entre Max y Chloe, dos chicas, y ofrece la opción de explorar una relación romántica entre ellas. También aborda temas de identidad y orientación sexual. Otro es Undertale del 2015 también, donde el personaje de Undyne se representa como una mujer lesbiana y su historia y orientación sexual se tratan de manera abierta en el juego. Estos son algunos de los ejemplos que muestran la evolución de la representación y diversidad sexual dentro de los videojuegos y que se ven reflejados en la actualidad. Sin duda, a medida de que la industria de los videojuegos vaya avanzando, es evidente que se seguirán tocando estos temas en los juegos y que se aborden de manera inclusiva. Y ahora tú te preguntarás por qué es importante la inclusión y la representación de la comunidad LGBTQ+ dentro de los videojuegos. Es importante evidentemente por varias razones. En primer lugar, ayuda a normalizar la existencia de personas de la comunidad.
Cuando los jugadores ven personajes LGBTQ+ representados de manera positiva, esto les ayuda a comprender que las personas de la diversidad sexual son como cualquier otra persona en esta tierra, ni más ni menos. Ejemplo, en el juego de The Last of Us, en la parte 2, o sea, en el segundo juego, la protagonista Ellie, que ya sabemos que es lesbiana, es un personaje fuerte, independiente, que es amada por los jugadores en su mayoría y su representación es positiva. ¿Ok? Ayuda a normalizar la existencia de las personas, por ejemplo, lesbianas en este caso. En segundo lugar, la representación LGBTQ+ en los videojuegos ayuda a otros jugadores de la misma comunidad verse reflejados en estos personajes e identificarse con estos personajes. Y esto les ayuda en muchos aspectos de su vida, no sentirse solos o solas, soles y aislados, aisladas y aislades. Por ejemplo, en el juego Tell Me Why, la protagonista Allison, que es una persona transgénero, es un personaje complejo y relatable que atraviesa un viaje de autodescubrimiento. Su representación positiva ayuda a los jugadores transgénero a sentirse vistas, vistos, vistes y sentirse más cómodos, cómodas y cómodes. Pero ojo, todo esto me lleva a comentar que es importante que en los videojuegos sea una representación positiva y sobre todo realista. Que si bien también es bueno poner etiquetas como el típico personaje gay femenino o la chica lesbiana tomboy, no es lo único que define al personaje, ¿saben? Deben ser representados como personajes completos y complejos, que son iguales a cualquier otro personaje que pasa por momentos de incertidumbre, que tiene sueños, frustraciones, alegrías, enojos, etc. Pero bueno, déjame en la caja de comentarios qué te parece encontrarte la representación LGBT en los videojuegos y si crees que hace falta o vamos por buen camino en ese aspecto. Mientras veo sus comentarios, por favor sígueme en mis redes sociales en la parte de abajo, y mientras te voy a dejar este video donde hablamos sobre la supuesta polémica de la orientación sexual de Benimaru Nikaido, un personaje de King of Fighters. Está un poquito viejo el video, pero miren, ustedes vayan a verlo, ya va a haber actualización, ¿ok? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Mua!